Millonario queda helado al perder su fortuna frente a mendiga negra con truco imperdible. Alejandro siempre creyó que el mundo le pertenecía. Un hombre hecho a pulso, que levantó su imperio financiero desde la nada. Un titán imparable que caminaba la ciudad con la arrogancia tatuada en sus pasos. Pero ese día, en medio de un parque lujoso donde los ricos pasean sin preocuparse por nada, todo cambió. La brisa movía las hojas doradas mientras Alejandro daba un paseo solo, absorto en sus pensamientos, con ese brillo de poder en los ojos y la seguridad de quien no pierde jamás. Entonces la vio, una mendiga, negra, con la piel como el ébano, y una ropa rota que parecía esconder secretos antiguos en cada pliegue. Pero no era la pobreza lo que atrapó la mirada de Alejandro. Pero esa arrogancia desmedida le caló hondo. Acepto, muéstrame de qué hablas. Y sin parpadear, Lía sacó una moneda vieja, gastada por el tiempo, y la lanzó al aire. El sonido metálico parecía caer en un silencio pesado, casi ritual. Todos los que transitaban por el parque, ajenos hasta ese instante, empezaron a observar con creciente nerviosismo. La apuesta era simple. Si Alejandro ganaba, ella desaparecería para siempre. Si perdía, estaría a su merced. Lo que siguió fue una danza tensa, un juego que a cada segundo parecía volverse más oscuro y complicado. La moneda no era solo un símbolo, era un portal a algo que Alejandro no alcanzaba a comprender. Cada movimiento revelaba capas de secretos financieros, números que jugaban con su mente y con su ambición. Entonces, frente a una estatua antigua, mientras las hojas caían como recuerdos muertos, Alejandro lanzó la llamada moneda de la suerte. Su corazón palpitaba furioso, temblaba en sus manos. Pero en vez de la victoria, el eco de sus gritos apenas se escuchó entre el murmullo de los árboles y las miradas atónitas de los transeúntes. ¡Increíble! ¿Cómo es posible?, se oía entre la gente, mientras Alejandro caía en un abismo de dudas, miedo y ego herido. El hombre que dominaba mercados ahora era un extraño para sí mismo. En ese instante terrible, la soledad se le hizo más densa y algo profundo comenzó a removerse bajo la superficie. Pero Lía no desapareció. Con una sonrisa enigmática, dejó que Alejandro se enfrentara a esa nueva realidad, a un juego mucho más grande y oscuro que cualquier cifra. Una batalla que no solo decidiría su fortuna, sino su alma y su verdadero destino. ¿Qué esconde el pasado de Alejandro? ¿Qué fuerzas oscuras están detrás de ese juego? Mientras la ciudad sigue girando, él sabe que esta caída no es el final, solo es el principio. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La risa suave de Lía resonó en el aire, mezclándose con los murmullos del parque. Alejandro se sintió pequeño, expuesto. La multitud parecía esperar, conteniendo la respiración, pero él estaba absorto en su propia confusión. ¿Cómo había permitido que una mendiga le hiciera perder todo?
No te preocupes, Alejandro, dijo Lía, sus ojos destilando misterio. Este no es el final, es solo el primer acto. Con un movimiento ágil, dio un giro y comenzó a caminar, invitándolo a seguirla. Fue entonces que algo, mientras ella se apartaba, el eco de los murmullos se convirtió en gritos. Un estruendo, como un trueno, resonó entre los árboles. Alejandro miró a su alrededor, buscando la fuente del sonido. Los rostros se tornaron pálidos. Algunas personas retrocedieron. Otras comenzaron a correr en dirección opuesta. Algo estaba sucediendo, algo que iba más allá de su fracaso personal. Y cuando Alejandro finalmente giró la cabeza hacia el centro del parque, lo vio. Una nube negra, densa y oscura descendía del cielo, como si quisiera tragarse al mundo entero. La atmósfera se tornó pesada, y el viento trajo consigo un olor a tierra y ceniza. Había algo amenazador en el aire. —¿Qué es eso? —preguntó Alejandro, un temblor en la voz. Lía sonrió, pero esta vez su expresión era diferente, casi condescendiente. Tus actos tienen consecuencias, Alejandro. Todo lo que has construido, lo que has tomado, ¿creías que solo te pertenecía? Mientras hablaba, la nube se acercaba, y con ella, el mur. Golpes de aire gélido lo rodearon, y Alejandro se sintió arrastrado por un miedo indescriptible. Fue entonces que la nube se abrió y algo surgió del centro. Una figura enorme, oscura, emergió. No era humana, pero tenía una forma reconocible, como un monstruo salido de una pesadilla. Los ojos ardían como carbones encendidos, y su presencia pareció drenarle la luz al entorno. La multitud gritó, y Alejandro apenas podía moverse. ¡Alejandro!, gritó Lía, pero el nombre sonó extraño en su boca. Tu verdadero adversario no soy yo, es él. Has atraído su mirada. El monstruo miró directamente a Alejandro, y una ola de desesperación lo golpeó. En ese instante, entendió que había algo mucho más grande en juego. Su fortuna, su imperio, su mundo. Todo era trivial comparado con lo que se avecinaba. ¿Todo lo que he hecho está relacionado con esto?, murmuró. Lía asintió, imperturbable. Tus decisiones y tu avaricia lo han invitado. Ahora, ¿quieres huir o enfrentar las sombras que tú mismo has creado? Los gritos de los demás se ahogaron en su mente. No podía pensar. La oscuridad se acercaba más y la presencia del monstruo parecía devorar el aire. «No, no puede ser así», gritó, pero su voz apenas resonó. Los árboles temblaban y la furia del viento lo empujaba hacia atrás. La última imagen que vio antes de caer al suelo fue la sonrisa de Lía, brillando entre las sombras. «Bienvenido al verdadero juego, Alejandro. Este es solo el comienzo». Con un estruendo ensordecedor, lo perdió todo de vista. La realidad se desvaneció y el mundo se llenó de oscuridad. Alejandro se encontró en una especie de vacío, un silencio profundo que latía en sus oídos. ¿Qué hacer ahora? La pregunta resonaba, y en ese instante supo que nada volvería a ser igual. Pero una chispa de determinación comenzó a crecer en su interior. Si tenía que luchar por su vida, lo haría hasta el final. ¿Sería capaz de enfrentar lo que lo esperaba? ¿O sería consumido por la oscuridad que él mismo había invocado? La duda lo rodeaba mientras el vacío se comprimía, y el misterio más oscuro que nunca quedaba abierto ante él. El vacío se sentía pesado, como un manto de oscuridad que oprimía su pecho. Alejandro parpadeó, tratando de formar pensamientos, pero todo era caos. Una espesa niebla lo rodeaba, y en medio de la desesperación,
Una voz resonó en su mente. Tus decisiones tienen consecuencias. De repente, el silencio fue interrumpido por un grito desgarrador. Una mujer, claramente aterrada, apareció en la oscuridad. Era una transeúnte que había estado en el parque. Sus ojos desorbitados reflejaban el horror. ¡Ayuda! ¡Están viniendo por nosotros! ¡Alejandro! En ese instante, la nube oscura se había dispersado. Una figura emergió del centro, esta vez con más claridad. No era un monstruo, era un hombre, aunque su composición era ominosa. Su piel era grisácea, como el metálico de la niebla mismo, y sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. En su mano sostenía el destino de todos, un viejo libro, desgastado y cubierto de runas. ¿Qué? ¿Qué eres? Alejandro apenas pudo articular, su voz temblando. El extraño sonrió, pero no había calidez en su gesto. Soy quien determina los hilos de las vidas que intentaste controlar, Alejandro. Has acumulado riquezas y poder, y has olvidado que... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes de él? No estoy aquí para hacerte daño, Alejandro. Estoy aquí para abrir tus ojos, interrumpió el hombre con voz resonante mientras se acercaba. He venido para ayudarte a entender que el juego no es solo tuyo. Las almas que has tocado, los pactos que has hecho, han atraído mi atención. Y hay más en juego de lo que imaginabas. Alejandro sintió que el suelo temblaba. ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? No tengo nada. Eso es donde te equivocas, dijo el hombre, levantando el libro. Tienes más de lo que crees. La ambición no solo te ha costado tu fortuna, también ha despilfarrado el destino de otros. Cada decisión, cada paso, ha causado estragos. Y ahora todos deben pagar el precio, incluyendo a Lía. El mundo se detuvo. Los susurros del parque se convirtieron en murmullos apagados. Alejandro miró a Lía, cuyo rostro había palidecido. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, la ansiedad apoderándose de él. Ella es solo una mendiga. Pero el hombre sonrió de nuevo. No, ella no es solo una mendiga. Ella es la guardiana de este lugar, la que vive en los márgenes, en las sombras. Y tú, Alejandro, has despertado fuerzas que ni siquiera comprendes. La revelación lo golpeó como un balde de agua fría. Lía no era una simple mendiga. Había algo más, un poder oculto que nunca había visto. Como si el papel que había jugado en su vida toda esa vez fuera más profundo que solo un desafío aislado. No, esto es una locura. Alejandro retrocedió, aturdido. No puedo creerlo. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? Para igualar la balanza, respondió Lía con serenidad, su mirada firme. Has estado cegado por tu arrogancia. Ahora es momento de confrontar la verdad, antes de que la oscuridad consuma todo lo que amas, o lo que creías tener. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué va a pasar? El extraño abrió el libro, revelando páginas llenas de secretos que relucían con un brillo siniestro. Tu destino se reescribirá. La cuestión es, ¿quieres seguir luchando por un reino de cenizas que has creado? ¿O aceptarás la verdad que te liberará, incluso si no estás listo para el precio que conlleva? La tensión en el aire se volvió eléctrica, mientras usaba el dedo para señalar una palabra en el libro. Alejandro sintió una súbita conexión con su pasado. Imágenes de eventos, decisiones y rostros perdidos comenzaron a girar a su alrededor. Ese poder oscuro comenzó a tomar forma, como si se preparara para reclamar lo que le pertenecía. Y en medio de su angustia, comprendió que la respuesta estaba más allá de simplemente ganar o perder. Era una batalla no solo por su alma, sino por aquellos que lo rodeaban. Con la voz tenue, preguntó, ¿qué debo hacer? Pero en ese momento, un estruendo,
Una ola de energía sobrenatural lo envolvió, y el mundo se tornó en... Y en medio de esa blancura, el eco de las voces resonó con fuerza. La decisión es tuya, pero las sombras no esperan. El vacío se sintió como una prisión, una oscuridad que aplastaba su pecho. Alejandro parpadeó, intentando obligar a su mente a funcionar en medio del caos. En un instante, una voz resonó en su cabeza. Tus decisiones tienen consecuencias. En ese momento, sintió el silencio voraz. No estaba solo. Fue entonces cuando el grito desgarrador de la mujer lo rompió. Ella emergió de la penumbra, desbordante de pánico. ¡Ayuda! ¡Están viniendo por nosotros! Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba sucediendo? La niebla a su alrededor se espesó, y en su interior, una inquietud empezó a formarse. La nube oscura había comenzado a disiparse lentamente, revelando una figura que despilfarraba una oscuridad más profunda que la propia nefidad. Era un hombre, sí, pero su piel era grisácea, como esos días de tormenta que presagiaban la angustia. Sus ojos, sin embargo, destilaban una intensidad inquietante. Elevó un viejo libro, cubierto de runas, en su mano. Cada letra parecía vibrar en el aire. ¿Qué eres? Alejandro puso en palabras sus miedos. El desconocido sonrió, pero no había calidez. Soy quien maneja los hilos de las vidas que intentaste controlar, Alejandro. Has acumulado riquezas, pero todo tiene un precio. El tiempo pareció detenerse. Alejandro miró a Lía. Los ojos de ella se abrieron con sorpresa, como si una verdad oculta por fin hubiera resurgido. ¿Qué sabes de él?, preguntó con un temblor en su voz, el aire entre ellos tenso. El extraño negó suavemente con la cabeza. No soy tu enemigo, Alejandro. Estoy aquí para desvelar lo que ignoras. Has jugado con fuerzas que no comprendes, y ahora has atraído su mirada. Puede ser, yo solo he querido... Alejandro luchó por hallar palabras. Solo quería, pero el hombre continuó alzando el libro. Tus actos han desencadenado un ciclo. Las almas que has tocado están entrelazadas con tu destino, incluyendo a Lía. La revelación caía como un hacha afilada. Alejandro dio un paso atrás, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué? ¿Por qué? Ella es solo una mendiga. El extraño sonrió de nuevo, pero esta vez había algo más en su gesto. No es tan simple. Esa mendiga no es quien crees. Las palabras resonaron como un eco en la neblina. Lía, en un giro abrupto, se adelantó, su rostro tomado por una electricidad inquietante. Soy la guardiana de este lugar, Alejandro. Tu avaricia ha traído consecuencias que debes enfrentar. La incredulidad lo golpeó. Pero, ¿qué significa eso? Tus decisiones te han llevado aquí, y ahora tienes que decidir. Mientras hablaba, el aire se volvió pesado. Un estruendo resonó, y en un parpadeo, la oscuridad envolvió todo como una ola voraz. Alejandro sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. Entonces, una verdad desgarradora emergió de las sombras. De repente recordó el rostro de su hermana, a quien había descuidado por sus ambiciones, y pensó en los amigos que había traicionado en su ascenso. Las memorias se agolpaban. Cada error y decisión se alzaban como fantasmas exigiendo justicia. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso esto es solo una especie de juicio? ¡No puedo creerlo!, Alejandro gritó, su voz retumbando en la vacuidad. Lo que tú ignorabas es que tus decisiones sobre quienes te rodean han determinado su destino. La sombra del hombre creció. El precio que estás a punto de pagar no es solo tuyo, Alejandro. El aire se volvió irrespirable. En un instante de revelación, sintió que un terror palpable lo recorría.
Midió el precio que podía estar por delante y la aterradora posibilidad de que sus acciones hubiesen llevado a otros a un abismo. Desesperado buscó a Lía con la mirada, pero ella ya no era solo su adversaria. «Lía», musitó, «debes elegir, Alejandro, huida o batalla. Pero aún te queda un paso por dar, y ahora estoy atada a este destino por tus decisiones». En ese momento la niebla se disipó por un instante, y un grito surgió entre la multitud. Desde el fondo, el eco de voces lejanas reverberó: «Él debe elegir». Pero más allá de la confusión, una nueva sombra se alzaba detrás del extraño. Un pequeño grupo de personas con miradas de rabia y dolor. Eran aquellos que Alejandro había traicionado, aquellos a quienes había desechado. El horror lo envolvió. No, no puede ser real. Él entendió que más allá de su caída, todo lo que había hecho estaba a punto de volver para reclamarlo. La idea de que su pasado ahora tomaría forma física parecía un cruel destino. La oscuridad pululó en torno a él, mientras en la distancia esas figuras se acercaban. Alejandro se sintió atrapado entre la culpa y el horror de su propia creación. ¿Podría enfrentarlos o sería consumido por las sombras que él mismo Ahab? Pero un trueno resonó y un viento helado lo rodeó, llenándolo de terror ante la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. La niebla envolvió de nuevo su entorno y la luz comenzó a desvanecerse. Todo era un caos sin respuesta. ¿Qué pasaría cuando se enfrentara de nuevo a su pasado? Con un profundo suspiro, Alejandro comprendió que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. El vacío se sintió como una prisión, una oscuridad que aplastaba su pecho. Alejandro parpadeó, intentando obligar a su mente a funcionar en medio del caos. En un instante, una voz resonó en su cabeza: «Tus decisiones tienen consecuencias». En ese momento sintió el silencio voraz. No estaba solo. Fue entonces cuando el grito desgarrador de la mujer lo rompió. Ella emergió de la penumbra, desbordante de pánico. «¡Ayuda! ¡Están viniendo por nosotros!». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba sucediendo? La niebla a su alrededor se espesaba. Una inquietud comenzaba a formarse en su interior. La nube oscura había comenzado a disiparse lentamente, revelando una figura que destilaba una oscuridad más profunda que la misma niebla. Era un hombre, sí, pero su piel era grisácea, como esos días de tormenta que presagiaban la angustia. Sus ojos, sin embargo, destilaban una intensidad inquietante. Elevó un viejo libro cubierto de runas en su mano. Cada letra vibraba en el aire. ¿Qué eres?», Alejandro tartamudeó, boqueando sus miedos. El desconocido sonrió, pero no había calidez. «Soy quien maneja los hilos de las vidas que intentaste controlar, Alejandro. Has acumulado riquezas, pero todo tiene un precio». El tiempo pareció detenerse. Alejandro miró a Lía. Los ojos de ella se abrieron con sorpresa, como si una verdad oculta por fin hubiera resurgido. «¿Qué sabes de él?», preguntó con un temblor en su voz, el aire entre ellos tenso. El extraño negó suavemente con la cabeza. «No soy tu enemigo, Alejandro. Estoy aquí para desvelar lo que ignoras. Has jugado con fuerzas que no comprendes y ahora has atraído su mirada». «No puede ser. Yo solo he querido». Alejandro luchó por encontrar palabras. Solo quería. Pero el hombre continuó, alzando el libro. «Tus actos han desencadenado un ciclo. Las almas que has tocado están entrelazadas con tu destino, incluyendo a Lía.
La revelación cayó como un hacha afilada. Alejandro dio un paso atrás, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué? ¿Por qué ella es solo una mendiga? El extraño sonrió de nuevo, pero esta vez había algo más en su gesto. No es tan simple. Esa mendiga no es quien crees. Las palabras resonaron, como un eco en la neblina. Lía, en un giro abrupto, se adelantó, su rostro tomado por una electricidad inquietante. «Soy la guardiana de este lugar, Alejandro. Tu avaricia ha traído consecuencias que debes enfrentar». La incredulidad lo golpeó. ¿Pero qué significa eso? Tus decisiones te han llevado aquí, y ahora tienes que decidir. Mientras hablaba, el aire se volvió pesado. Un estruendo resonó, y en un parpadeo la oscuridad envolvió todo como una ola voraz. Alejandro sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. Entonces una verdad desgarradora emergió de las sombras. De repente recordó el rostro de su hermana, a quien había descuidado por sus ambiciones, y pensó en los amigos que había traicionado en su ascenso. Las memorias se agolpaban. Cada error y decisión se alzaban como fantasmas exigiendo justicia. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso esto es solo una especie de juicio? ¡No puedo creerlo!, Alejandro gritó, su voz retumbando en la vacuidad. Lo que tú ignorabas es que tus decisiones sobre quienes te rodean han determinado su destino. La sombra del hombre creció. El precio que estás a punto de pagar no es solo tuyo, Alejandro. El aire se volvió irrespirable. En un instante de revelación, sintió que un terror palpable lo recorría. Midió el precio que podía estar por delante y la aterradora posibilidad de que sus acciones hubiese. Desesperado, buscó a Lía con la mirada, pero ella ya no era solo su adversaria. «Lía», musitó, «debes elegir, Alejandro, huida o batalla, pero aún te queda un paso por dar, y ahora estoy atada a este destino por tus decisiones». En ese momento, la niebla se disipó por un instante, y un grito surgió entre la multitud. Desde el fondo, el eco de voces lejanas reverberó. «Él debe elegir». Pero más allá de la confusión, una nueva sombra se alzaba detrás del extraño. Un pequeño grupo de personas con miradas de rabia y dolor. Eran aquellos que Alejandro había traicionado, aquellos a quienes había desechado. De repente, en medio del caos, una explosión desgarradora resonó. La tierra tembló con furia, y la figura del extraño fue tragada por una luz cegadora. Alejandro quiso gritar, pero el sonido se atascó en su garganta. Luego el brillo se disipó, revelando un horror que helaría la sangre. Frente a él, algo cambió en Lía. Un destello brillante surgió de su ser. La mendiga, que parecía frágil, se transformó ante sus ojos. La ropa raída se desintegró por arte de magia, revelando una figura majestuosa con una corona de luz. «Es la hora de enfrentar la verdad, Alejandro». Su voz resonó como un trueno. «¿Qué? ¿Qué es esto?» Alejandro retrocedió, temblando mientras los otros se alineaban detrás de ella, iluminados como si la oscuridad nunca hubiera existido. «Soy el poder de esta ciudad, y tú lo has olvidado». Los murmullos se hicieron ruidos ensordecedores. «Has jugado con lo que no comprendías. El verdadero monstruo no es la oscuridad que invocaste, sino tú mismo». Un sudor frío se deslizó por su frente. «¿Pero qué significa todo esto?» Único, Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos, uno de luz y otro de sombra. «Significa que has llegado al final de un ciclo. La oscuridad es impotente ante aquel que se enfrenta a su sombra. Pero algo tiene que romperse. ¿Elegirás liberarte de la avaricia o te arrastrará la culpa por siempre?» La multitud a su alrededor se tornó en un murmullo inquieto. Todos lo observaban,
esperando su respuesta. El aire se fragmentaba con la presión. La luz de Lía retumbaba en cada fibra de su ser. Pero, ¿y si la verdad era aún más oscura de lo que había imaginado? ¿Y si todo lo que conocía era solo un reflejo distorsionado de su realidad? Sin tiempo para razonar, la figura oscura reapareció. «No puedes escapar de lo que eres. Ya es demasiado tarde», gritó. Y justo cuando Alejandro pensaba que todo estaba perdido, un grito resonó ante ellos. Un grupo de personas, ancianos en su mayoría, se acercó de a poco. Sus ojos eran pozos de dolor y sufrimiento. «Alejandro», dijeron al unísono, «¿eres nuestro último salvador o nuestra perdición?» Con cada palabra, el horror creció dentro de él, y supo que la decisión que tenía ante sí no era solo suya. Todo estaba conectado, todo cobraba vida, y en ese momento se sintió más pequeño que nunca. La luz de Lía brilló más fuerte mientras el caos se desataba. Su corazón latía con fuerza y comprendió que necesitaba tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de todo. Pero antes de que pudiera hablar, la nube oscura se arremolinó a su alrededor una vez más, y las sombras clamaban por venganza. ¿Podría enfrentar su destino? ¿O serían tragados por la oscuridad? Las voces resonaban a su alrededor, haciéndole eco dentro de su alma. Todo estaba a punto de cambiar, y Alejandro se encontró al borde de una sombra aterradora, temiendo el verdadero horror de lo que podría desatar. La nube oscura se arremolinaba a su alrededor. Un silencio ominoso envolvía el parque, y el aire vibraba con una tensión palpable. Alejandro sentía que su corazón latía desbocado. «Debes elegir», resonaban las palabras de Lía en su mente, mientras los rostros de aquellos a quienes había traicionado flotaban en su conciencia. La figura del extraño lo miraba, y el libro en su mano brillaba con un fulgor inquietante. Con un movimiento, el hombre gris se dirigió hacia él. «Tus decisiones han causado más de lo que comprendes. Este no es solo un juicio, es una oportunidad, pero tienes que asumir la responsabilidad». El tono del hombre era firme, casi autoritario. «¿Responsabilidad? Eso no es suficiente», Alejandro gritó, desesperado. Deseaba correr, huir de la aterradora realidad que lo rodeaba. Las sombras danzaban a su alrededor, como esperando un momento de debilidad. Pero la mirada de Lía, ahora resplandeciente, lo mantenía en su lugar. «Escucha», le dijo ella, su voz serena en medio del tumulto. «No se trata solo de ti, Alejandro. Tu ambición ha afectado a otros. Es hora de que asumas el peso de tus acciones». Alejandro iba a replicar cuando de pronto un grito desgarrador resonó en el aire. Todos se giraron hacia la fuente del sonido. El grupo de personas avanzaba, y Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las miradas de esas caras, llenas de rabia y sufrimiento, se fijaron en él. «Tú eres el responsable de nuestra miseria», gritó un anciano, su voz marcada por el dolor. «¿Qué? No sé de qué hablas», Alejandro balbuceó, retrocediendo. Pero su voz se ahogó en el abrumador clamor de la multitud. Los murmullos se intensificaron, y las figuras creaban un círculo a su alrededor. «¿Cómo te atreves a mirar hacia otro lado?», increpó una mujer con lágrimas en los ojos. «Tus decisiones nos han devastado. Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto?». Las palabras hacían eco en su mente. Sí, él había tomado decisiones, pero nunca había imaginado que sus acciones podrían desatar tanto sufrimiento. La realidad se le caía encima. La nube oscura parecía moverse más rápido.
acercándose como un monstruo hambriento. «¡No! ¡Déjenme explicar!». Alejandro trató de hacerles entender, pero no podía. Todo era un caos. Sentía el pánico creciente, y cuando todo parecía estar en su contra, sintió un tirón en su pecho. Un zumbido extraño comenzó a resonar en su cabeza, y en un instante todo se detuvo. La figura del extraño levantó el libro con una fuerza inusitada. «Recuerda, Alejandro, lo que has sembrado». Su voz fue profunda, reverberante. Alejandro sintió que una corriente de energía lo atravesaba como un rayo, pero en lugar de dolor, fue un momento de claridad. ¡Bam! Una explosión de luz estalló desde el libro. Todos los presentes se cubrieron los ojos. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Cuando la luz se desvaneció, se encontró en un lugar diferente, un oscuro laberinto lleno de espejos. Era un sitio familiar, donde cada reflejo le mostraba una faceta de él mismo que había olvidado. En cada espejo pudo ver los rostros de aquellos que había lastimado. Pero había algo más en cada imagen. Cada reflejo parecía urdir secretos, susurros del pasado que él había sepultado. Y en un espejo en particular, vio a su hermana, mirando con tristeza, con la decepción escrita en su rostro. «¿Qué has hecho, Alejandro?», ella murmulló, su voz temblorosa. Era un eco de dolor que lo atravesó. «Te di tanto, y tú lo desperdiciaste». Las palabras lo aplastaron. No solo había fallado a los demás, también había destruido lo que más amaba. Pero antes de que pudiera procesar la verdad, el laberinto comenzó a temblar. Las sombras danzaban a su alrededor, alimentadas por sus dudas. «Este es tu verdadero juego, Alejandro», gritó Lía en la distancia, su voz resonando como un mantra. «Eres tú quien debe elegir ahora». Se dio la vuelta, y el escritor gris volvió a aparecer, pero esta vez algo había cambiado en él. Su rostro se transformó, y lo que antes era gris se volvió un espejismo radiante. «¿Estabas listo para la verdad?», preguntó. «¿Listo para qué?». Alejandro se sintió perdido. Las emociones se agolpaban dentro de él. Pero en un instante, esa figura brillante dejó caer el libro al suelo, y con un estruendo ensordecedor, un vórtice de sombras y luz se formó alrededor de ellos. De repente, un grito desgarrador emergió del libro caído. La multitud quedó paralizada. «¡No! ¡No puede ser!». Alejandro intentó correr, pero la fuerza del vórtice lo atrapó. La verdad le dio un golpe certero. No estaba peleando solo por su vida. Estaba a punto de descubrir secretos que podrían arrasar con todo lo que conocía. Y en ese instante, antes de ser tragado por el caos, se dio cuenta de que cada decisión, cada sombra que había evocado, no solo lo habían llevado allí, sino que había un oscuro secreto sobre su propio linaje que estaba por revelarse. «¡Alejandro!», resonó la voz de Lía mientras todo se oscurecía. «Prepárate para enfrentar tu verdadero destino». La oscuridad lo envolvió. ¿Qué verdad lo aguardaba al otro lado de esa tormenta? La incertidumbre lo llenó. ¿Iba a perderlo todo o finalmente iba a encontrar su redención? La oscuridad lo envolvía todo, y Alejandro sintió cómo se le encogía el pecho. De repente, la luz y la sombra se mezclaron, formando un vórtice que vibraba como un antiguo eco. Las imágenes de su pasado ocupaban su mente, pero la voz de Lía resonaba con una claridad impresionante. «Debes elegir, Alejandro». Estaba a punto de comprender qué significaba todo eso. El miedo lo había paralizado, pero una chispa de determinación comenzaba a brotar en sus entrañas. El resplandor del libro caía sobre él, y antes de que pudiera pensar en huir,
El vórtice lo absorbió. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y en un abrir y cerrar de ojos se encontró en un lugar diferente. Un laberinto oscuro de espejos rotos. Cada reflejo parecía contar una historia. El dolor de aquellos que había dejado atrás. Se vio a sí mismo. No puedes escapar de ti mismo, Alejandro. Sintió un tirón físico en su pecho. Era imposible ignorar el abismo de culpa que lo rodeaba. Se dio la vuelta para encontrar a la figura gris del extraño, pero ya no era el mismo. Su aspecto se había transformado en algo más aterrador, como si las sombras que antes lo cubrían habían tomado forma. «Tienes que enfrentar lo que has creado», dijo el hombre, con una voz que resonó en los oscuros corredores del laberinto. «La oscuridad no puede ser vencida», continuó, gesticulando hacia los espejos. «Pero se puede entender. Tu ambición te ha llevado aquí». Cada palabra era un dardo que atravesaba su corazón. Sintió el sudor frío en su frente. «¿Qué quieres de mí?». Alejandro tragó con dificultad, pidiendo respuestas. La multitud apareció de la nada y lo rodeó, sus rostros en sombras. «¡Él es nuestro verdugo!», gritó un anciano, su voz desgarradora. «Pagaremos el precio de tu ambición». Las sombras se agitaron a su alrededor y Alejandro se sintió gritar, pero el sonido fue ahogado. «¡Silencio!», gritó el extraño. «Es hora de la verdad. No todo es lo que parece». Con un movimiento levantó el libro y las páginas comenzaron a girar como un torbellino. «¿Quieres saber la razón de tu ruina? ¿Por qué todo ha caído en caos?». Alejandro se sintió atrapado. Una fuerza desconocida lo empujaba hacia adelante. «¡Dímelo!», gritó, aunque su voz temblaba. Y entonces ocurrió. Un estallido de luz brilló del interior del libro, consumiendo lo que lo rodeaba. En el centro del resplandor, una figura familiar apareció. Era su madre. Ella, con un semblante distante, miraba fijamente a su hijo. «Alejandro, no todo está acabado. Todo se remonta a tu linaje. No puedes ignorar quién eres». Alejandro se sintió atrapado entre el horror y el asombro. «¿Qué estás diciendo? Eres solo un recuerdo». Pero su madre sonrió y de su boca salieron palabras que podrían destrozar su mundo. «¿Tu padre? Él es quien realmente dirige todo esto. Su ambición, sus deseos. La oscuridad ha estado esperando por ti, Alejandro». Las palabras eran como un rayo. Recordó las historias de su infancia, susurros sobre el pasado, las advertencias que había ignorado. «No, no puede ser. Él está muerto», gritó, sintiendo que su corazón se rompía. «Él nunca se fue. Ahora entiendo. Has estado atando a su destino. Y ahora la sombra busca su venganza». La multitud a su alrededor comenzó a murmurar. «Es verdad, tu familia ha causado nuestra perdición». Alejandro miró al anciano que había gritado antes. Era un hombre al que solía admirar. «¿Qué has hecho, Alejandro? La oscuridad te consume y tú no lo entiendes». La confusión lo invadió. La revelación era un puñal en su pecho. «No puedo», murmuró, pero ya no podía negarlo. La herencia de su padre lo había atrapado en los lazos que nunca pidió. En ese momento, todo se derrumbó a su alrededor. «¡Haz algo!», gritó Lía. «La oscuridad cada vez se acerca más. La batalla es interna, pero debes enfrentarla antes de que sea demasiado tarde». La presión en su pecho aumentaba, mientras el laberinto alrededor de él comenzaba a desmoronarse. Las sombras se agolpaban y el rostro de su madre se desvanecía lentamente en la luz. «No puedo perderme en tu oscuridad», gritó, intentando aferrarse a la realidad. Pero Alejandro sabía que su legado lo persiguió, y con el tiempo
llegaría a reclamarlo. El vórtice moría y las sombras empezaban a escurrirse. Él aún estaba atrapado entre sus decisiones y lo que podía llegar a ser. Justo cuando pensó que todo había terminado, una ola de energía lo golpeó, llenando la sala con un grito ensordecedor, como si el laberinto entero estuviera a punto de colapsar. Decide ahora, Alejandro. Las sombras comenzaron a girar, envolviendo todo a su alrededor, y de repente todo se volvió negro. ¿Había perdido su única oportunidad de redención? ¿El verdadero horror de su vida venía desde dentro? Las preguntas resonaban en su mente mientras las sombras se preparaban para consumirlo todo. ¿Podría Alejandro encontrar una forma de romper el ciclo o se vería arrastrado, como su padre, hacia una oscuridad de la que no podría escapar jamás? La oscuridad lo envolvía todo y Alejandro sintió cómo se le encogía el pecho. De repente, la luz y la sombra se mezclaron, formando un vórtice que vibraba como un antiguo eco. Las imágenes de su pasado ocupaban su mente, pero la voz de Lía resonaba con una claridad impresionante. «Debes elegir, Alejandro». Estaba a punto de comprender qué significaba todo eso. El miedo lo había paralizado, pero una chispa de determinación comenzaba a brotar en sus entrañas. El resplandor del libro caía sobre él, y antes de... Cada reflejo parecía contar una historia, el dolor de aquellos que había dejado atrás. Se vio a sí mismo, con el rostro de su hermana reflejado en una de las superficies quebradas. Ella lloraba, su mirada llena de decepción, como si lo acusara de cada una de sus decisiones. «¿Qué has hecho, Alejandro?» Sintió un tirón físico en su pecho. Era imposible ignorar el abismo de culpa que lo rodeaba. Se dio la vuelta para encontrar a la figura gris del extraño, pero ya no era el mismo. Su aspecto se había transformado en algo más aterrador, como si las sombras que antes lo cubrían hubieran tomado forma. «Tienes que enfrentar lo que has creado», dijo el hombre con una voz que resonó en los oscuros corredores del laberinto. «La oscuridad no puede ser vencida», continuó, gesticulando hacia los espejos, «pero se puede entender. Tu ambición te ha llevado aquí». Cada palabra era un dardo que atravesaba su corazón. Sintió el sudor frío en su frente. «¿Qué quieres de mí, Alejandro Trago?» La multitud apareció de la nada y lo rodeó, sus rostros en sombras. «¡Eres nuestro verdugo!», gritó un anciano, su voz desgarradora. «Pagaremos el precio de tu ambición». Las sombras se agitaron a su alrededor y Alejandro se sintió gritar, pero el sonido fue ahogado. «Silencio», gritó el extraño. «Es hora de la verdad. No todo es lo que parece». Con un movimiento, levantó el libro y las páginas comenzaron a girar como un torbellino. «¿Quieres saber la razón de tu ruina? ¿Por qué todo ha caído en caos?» Alejandro se sintió atrapado. Una fuerza desconocida lo empujaba hacia adelante. «¡Dímelo!», gritó, aunque su voz temblaba, y entonces ocurrió. Un estallido de luz brilló del interior del libro, consumiendo lo que lo rodeaba. En el centro del resplandor, una figura familiar apareció. Era su madre. Ella, con un semblante distante, miraba fijamente a su hijo. «Alejandro, no todo está acabado. Todo se remonta a tu linaje. No puedes ignorar quién eres». Las palabras fueron como un rayo. Recordó las historias de su infancia, susurros sobre el pasado, las advertencias que había ignorado. «No, no puede ser. Él está muerto», gritó, sintiendo que su corazón se rompía. «Él nunca se fue. Ahora entiendo. Has estado atando a otros a su destino, y ahora la sombra busca su venganza». La multitud a su alrededor comenzó a murmurar. «Es verdad, tu familia ha causado nuestra perdición». Alejandro miró al anciano que había gritado antes. Era un hombre al que solía admirar.
¿Qué has hecho, Alejandro? La oscuridad te consume y tú no lo entiendes. La confusión lo invadió. La revelación era un puñal en su pecho. No puedo, murmuró, pero ya no podía negarlo. La herencia de su padre lo había atrapado en los lazos que nunca pidió. En ese momento todo se derrumbó a su alrededor. «¡Haz algo!», gritó Lía. «La oscuridad cada vez se acerca más. La batalla es interna, pero debes enfrentarla antes de que sea demasiado tarde». La presión en su pecho aumentaba, mientras el laberinto a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Las sombras se agolpaban, y el rostro de su madre se desvanecía lentamente en la luz. «No puedo perderme en tu oscuridad», gritó, intentando aferrarse a la realidad. Pero Alejandro sabía que su legado lo perseguía, y con el tiempo llegaría a reclamarlo. El vórtice moría, y las sombras empezaban a escurrirse. Él aún estaba atrapado entre sus decisiones y lo que podía llegar a ser. Justo cuando pensó que todo había terminado, una ola de energía lo golpeó, llenando la sala con un grito ensordecedor, como si el laberinto entero estuviera a punto de colapsar. «Decide ahora, Alejandro». Las sombras comenzaron a girar, envolviendo todo a su alrededor. Y de repente, todo se volvió negro. Pero, en el fondo de la negrura, vio algo brillar. Era una pequeña. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se lanzó hacia ella. La luz lo abrazó, y en un abrir y cerrar de ojos se vio de nuevo en el parque. Pero las cosas no eran como antes. La multitud estaba allí, pero todos tenían el rostro de aquellos a quienes había traicionado. Sus miradas eran ahora frías y llenas de rencor. Y frente a ellos, una nueva figura se alzaba. Un hombre con una sonrisa siniestra y ojos llenos de astucia. Se parecía a él, pero el aire a su alrededor era oscuro y contundente. ¿Qué? Alejandro no podía soltar la incredulidad. El extraño se estaba convirtiendo en una versión más oscura de él mismo, su duplicado. «Soy el Alejandro que elegiste no ser, la sombra de tus decisiones, lo que dejaste atrás», dijo, su voz resonando como un eco de su propio ser. «Y he venido a reclamar lo que es mío». La gente detrás de él comenzó a murmurar: «Él es el responsable de nuestra caída, el mal que causó nuestro sufrimiento». Bueno, Alejandro se sintió perdido en un mar de confusión. «No, no puede ser real», balbuceó, sintiendo la presión en su pecho volver con fuerza. «Esto es una locura». «¿Locura? No, amigo mío. Soy la consecuencia de tus miedos y ambiciones. Y ahora, ¿qué harás? ¿Enfrentarme o huir de ti mismo? Una vez más». El duplicado sonrió, y un silencio tenso se apoderó de la multitud. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Todo lo que había hecho, todo lo que había intentado olvidar, ahora estaba frente a él, y su decisión pesaba más que nunca. «Necesito tiempo», gritó. «No puedo decidir así, Wei Biumpo. Las sombras ya están aquí. Tienes un momento para elegir: huir como siempre o enfrentarte a lo que has creado». Las miradas de la multitud estaban fijas en él. El corazón de Alejandro latía con fuerza, y la angustia se transformó en un torrente de adrenalina. La oscuridad a su alrededor parecía palpitar, como si aguardara el resultado de su decisión. La luz y las sombras se entrelazaban, creando un caos que lo amenazaba. Las voces a su alrededor crecían, insistentes, gritando por justicia. «Solo hay una manera de terminar este ciclo. Debes aceptar tu verdad, Alejandro, o serás consumido por lo que no enfrentaste», dijo el duplicado.
Alejandro sintió que todos los ojos estaban sobre él y en su interior una tormenta rugía. Finalmente, inhaló hondo y se preparó para lo que estaba a punto de suceder. La oscuridad se espesaba a su alrededor y la mirada de Alejandro se aferraba a su duplicado. Su corazón retumbaba como un tambor en su pecho. «Debes decidir», repetía la voz de su sombra, sonando como un eco cruel. Miró a la multitud. Sus rostros eran tan conocidos, pero a la vez ajenos. Dolor, rabia y decepción reflejados en cada mirada, y el silencio se había vuelto palpable. «¿Qué harás, Alejandro?», preguntó su duplicado, avanzando un paso. La imagen de su hermana llorando en el espejo todavía flotaba en su mente. «¿Huir o enfrentarme a lo que has creado?». Sus palabras resonaban, pero el tiempo parecía detenerse. «¿Qué significa esto?», se atrevió a preguntar. Su voz temblaba. La incertidumbre lo devoraba. «No puedo. No sé qué hacer». Y justo cuando pensó que todo acababa, un estruendo atravesó el aire como un rayo. La multitud se estremeció y todos giraron la cabeza hacia el cielo. Una sombra se cernía sobre ellos. Un chorro de luz de un color anaranjado y oscuro iluminó el parque. Cada rostro mostró pánico. «¡Corran!», gritó alguien en la multitud. Pero antes de que hubiera tiempo para reaccionar, una ráfaga de energía resonó como un trueno. Alejandro sintió una presión en su pecho, y de pronto la figura de su duplicado era absorbida por esa luz. «¿Qué está pasando? ¿Qué es esto?». Alejandro se encontró gritando, pero el sonido apenas podía atravesar la tormenta repentina que lo envolvía. La multitud comenzó a dispersarse, el caos reinaba, y Alejandro no sabía si seguir el camino de su sombra o buscar refugio. Entonces, un grito desgarrador le atravesó el alma. Era Lía, pero no estaba huyendo. Ella estaba allí, en el centro del caos, mirando el vórtice de luz con ojos llenos de desesperación. «Alejandro», gritó, «no dejes que esto te consuma. Debes». Pero su voz se perdió en el ruido. En un instante de claridad lo entendió. No era solo su batalla, era una batalla de todos ellos. En ese momento, un destello brillante emergió del vórtice. Sin previo aviso, una figura apareció, resplandeciente en la luz desbordante. Era su madre, pero no lucía distante. Su cara reflejaba un poder que Alejandro no había visto jamás. Ella extendió su mano. «Alejandro, el tiempo se ha agotado». Los murmullos de la multitud se convirtieron en alaridos. «¡Es ella!». «La madre de Alejandro», gritó alguien, y en un giro inesperado, la figura comenzó a desvanecerse. «¡Mamá, no te vayas!», Alejandro suplicó, corriendo hacia ella. Pero su madre sonrió y con su voz grave dijo: «No puedo quedarme, pero él puede, tu padre». Las palabras se detuvieron repentinamente, como si algo las hubiera cortado. «¿Qué quieres decir con eso?», Alejandro preguntó, sintiendo un temor profundo, y en ese instante todo comenzó a girar. Las paredes del parque se desdibujaron y el vórtice se volvió un remolino voraz. La luz y la sombra luchaban en un abrazo mortal, revelando destellos de recuerdos que no eran solo suyos. Lo que esconde tu padre, su verdadero poder, está a punto de revelarse. Su madre gritó, mientras la energía lo absorbía por completo. Alejandro sintió que el tiempo se desvanecía como arena entre sus dedos. Las palabras resonaron en su mente. «Tu verdadero legado es mucho más de lo que has imaginado». Y antes de que pudiera procesarlo, Alejandro fue arrastrado al vórtice, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La luz lo ciega por completo. Entonces escuchó una voz. No era la de su madre, era el duplicado.
Ahora lo entenderás. Es tu turno de asumir tu verdadero yo. Y así, todo se apagó de golpe. Su visión se llenó de oscuridad y silencio. Cuando Alejandro recuperó la vista, se encontró en un lugar vasto, desconocido. Flotaba en el aire, rodeado de ecos de risas y llantos. Una voz resonaba a su alrededor. Bienvenido a tu verdadero linaje. Todo lo que alguna vez conoció se desmoronaba. Miró a su alrededor y comprendió que no estaba solo. Otros como él flotaban, sombras de su propia vida. ¿Qué ha pasado?, murmuró, pero no hubo respuesta. Mientras miraba esas figuras, reconoció lentamente sus rostros. Era una legión de sueños perdidos, sus esperanzas hechas fragmentos de luz, consumidos en el ciclo de su ambición. Entonces su pecho se apretó una vez más. «No, esto no puede ser», susurró, mientras el horror le recorría la mente. Las sombras acechaban. «Tu legado no se trata de poder, se trata de unión», resonó la voz. Las revelaciones estaban danzando a su alrededor. Los gigantes de su pasado se alzaban, pero había algo más. Sabías que no eras solo tú. El eco de la multitud comenzó a resonar nuevamente. Las decisiones que había tomado no eran solo suyas. Aquellos a quienes había herido respondían con pena. Y entonces comprendió que la batalla estaba lejos de terminar. «¡Alejandro!», gritaba Lía desde el borde de la oscuridad, pero su figura desapareció entre las olas de luz. La presión aumentaba. «Tu tiempo se agota». Las sombras se intensificaban. «No, no todo ha terminado». Pero él, atrapado en esta dimensión desconocida, sabía que este no era el final. Era un nuevo comienzo. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿El hijo de su padre? ¿O un ser más grande de su propio destino? Las preguntas inundaron su mente mientras se sumergía en el abismo de su verdad. Y la oscuridad comenzaba a tomar forma. ¿Sería capaz de soportarlo o sucumbiría a lo que había creado? La oscuridad se disipó lentamente, como un susurro llevándose las sombras. Alejandro miró hacia el cielo, donde una luz brillaba, y sintió una presión en el pecho que se liberaba, como si se quitara un peso inmenso. Todo a su alrededor parecía en calma, y las figuras que una vez lo rodearon comenzaban a desvanecerse en la distancia. «¿Mamá?», susurró, viendo la figura resplandeciente de su madre, que se acercaba con una sonrisa serena. «¿Cómo es posible? Creí que...». «No, hijo», interrumpió ella, con una voz que resonaba con calidez. «No he venido para quedarme, pero ha llegado el momento de que comprendas la verdad. Tu legado no es solo el peso de tus decisiones, sino también el amor y el sacrificio de quienes te han precedido». Una imagen de su padre apareció en su mente, junto con recuerdos de una infancia dorada que había olvidado. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «He fallado», admitió, sintiéndole. «Te has perdido en tu búsqueda de poder», continuó su madre, mientras comenzaba a desvanecerse, «pero aún puedes encontrar la luz en medio de la oscuridad. El único camino a seguir es enfrentar lo que eres y no huir. Debes recordar que todos somos parte de un todo». Lía apareció a su lado, dándole una mirada de aliento. «Alejandro, hay más en juego de lo que imaginas. Cada paso que has dado te ha llevado a este momento. Pero recuerda, la oscuridad que has creado te ha hecho más fuerte. Debes utilizar ese poder para sanar, para restaurar lo que se ha perdido». De repente el vórtice de energía se cerró a su alrededor y una voz profunda resonó en el aire. «Has llegado lejos, Alejandro, pero el camino no termina aquí.
La sombra de tu padre siempre estará presente, y lo que has construido no solo depende de ti, sino de todos aquellos a quienes has tocado. ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo detener el ciclo?, preguntó Alejandro, desesperado. «Escucha tu corazón», respondió la voz. «Es ahí donde encontrarás las respuestas. Da un paso hacia adelante». Alejandro respiró hondo y cerró los ojos. Recordó los rostros de aquellos a quienes había fallado, y en su mente fluyeron imágenes de esperanza, comunidad y amor. Abrió los ojos y vio cómo la luz comenzaba a brillar. Era etérea, pero poderosa. Con determinación, levantó la mano y dijo con firmeza: «Rompo el ciclo. No me dejaré controlar por la avaricia ni el miedo. Utilizaré mi legado para sanar y construir una comunidad en lugar de destruirla». Las figuras a su alrededor comenzaron a resplandecer con luz, y la multitud cobró vida, unida en armonía. Las sombras se disiparon, y el parque se transformó en un lugar de encuentro, donde risas y alegría llenaban el aire. La sanación comenzaba. «Este es solo el comienzo», dijo Lía, sonriendo. «Ahora tendrás que trabajar para construir un futuro mejor. Recuerda el poder que posees y utiliza esa luz para guiar a otros». Sentía una conexión con todos a su alrededor y supo que no estaba solo en esta lucha. La sombra de su padre seguía allí, pero ya no era un enemigo, sino un recordatorio de lo que debía evitar. Y mientras miraba al horizonte, Alejandro supo que había elegido un nuevo camino. Podía sentir la calidez de aquellos que lo rodeaban, y una sensación de paz llenó su corazón. La historia de Alejandro había llegado a un cierre, pero solo el tiempo diría si realmente había aprendido a enfrentar la oscuridad. Ahora, el verdadero reto comenzaba, pero antes de irte, haz algo increíble por el canal. Tienes que suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like. Ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este viaje. Y por favor, inunda la S.